día de ayer le dieron, después de 55 años, el Nobel de Física a una mujer. Está compartido, pero es importante porque en la historia de los premios Nobel, si no lo recuerdan, hay otras mujeres a las cuales han dado el premio Nobel. Una muy conocida, Marie Curie, la otra no la recuerdo. Pero bueno, entonces me comenta Karen que un poco quiere hablar al respecto, ¿no? Y bueno, el tema, la práctica, pues fue anunciado, está atrapando objetos por luz y sonido. Muchas gracias, Gerardo, y gracias por la invitación. Bueno, efectivamente el título original de la plática era sobre analogías de trampas de luz y trampas de sonido y ultrasonido, en realidad. Ahora, bueno, primero voy a hacer mención, ¿no?, de que quisiera hacer mención de todos nuestros colaboradores en el grupo de micromanipulación óptica del Instituto de Física, donde somos 2 investigadores, mi colega Alejandro Vázquez, que creo que es él, perdón, pero no veo muy bien, y una investigadora postdoctoral, Argelia Balbuena, y muchos estudiantes de licenciatura, maestría y posgrado, ¿no? O sea, maestría y doctorado. Entonces, bueno, siempre es importante reconocerlos porque gracias a ellos avanza el trabajo en el laboratorio, ¿no? Tenemos varias líneas de investigación, algunas justamente que tienen que ver con la generación y estudio de campos ópticos y acústicos estructurados, una línea de investigación, bueno, varias que derivan de acá, pero que es lo que da nombre al laboratorio, que es micromanipulación óptica, y dentro de esta hacemos investigaciones de distintos tipos, ¿no? Algunas de ellas tienen que ver justamente con estudiar estos haces que hacemos, que menciono acá, haces estructurados, ¿sí?, que tienen estructuras peculiares de intensidad y de fase, de tal manera que tienen formas pues bonitas, extrañas y sobre todo tienen propiedades dinámicas muy interesantes. Entonces, una de las líneas del laboratorio desde sus inicios ha sido el trabajar con estos haces estructurados en sistemas de micromanipulación óptica para examinar sus propiedades dinámicas. Pero también hemos hecho otras líneas de investigación, hemos desarrollado otras líneas de investigación que tienen que ver con el uso de las técnicas de micromanipulación óptica para hacer modelos experimentales de sistemas con dinámica no lineal, por ejemplo, ¿sí? Y recientemente mi colega Alejandro ha iniciado una línea de investigación en materia activa y su interacción con potenciales ópticos. También estamos, bueno, yo justamente también me he dedicado últimamente al desarrollo de nuevas trampas acústicas en colaboración con un grupo colombiano, de la Universidad del Valle, en Cali. Hemos también desarrollado otras líneas de investigación que tienen que ver con el uso de estos haces estructurados, por ejemplo, para técnicas de imagen. Estamos desarrollando una investigación sobre eso con uno de los estudiantes que tenemos acá, Rey. Y bueno, tenemos también líneas de investigación que tienen que ver con el estudio de propiedades no lineales en medios coloidales. Bueno, dicho eso, que era como la presentación del grupo, tengo que hacer mención de lo que ocurrió ayer, que fue que el Premio Nobel de Física se dio a 3 personas, la mitad a Arthur Ashkin y la otra mitad compartida entre Gerard Mourou y Donna Strickland. Ellos dos por el desarrollo de los pulsos ultracortos, que en realidad ha traído una revolución tecnológica importantísima en muchas áreas, no solo científicas, sino también tecnológicas. Pero el que me toca más de cerca y me toca mucho el corazón es el de Arthur Ashkin, que es el papá de las pinzas ópticas, que era uno de los temas que iba a tratar yo hoy, de las trampas ópticas. Entonces, Arthur Ashkin realmente, se los voy a ir platicando un poco a lo largo de la presentación, pero es una persona que es brillante, es un genio y realmente era súper merecido el premio Nobel que le dieron a sus 96 años. Afortunadamente se lo alcanzaron a dar, ¿sí? Y de hecho él estaba un poquitito pues amargado, dicen, porque no le habían dado el premio Nobel por la siguiente razón, porque en 1997 le dieron el premio Nobel a Stephen Chu, junto con William Phillips y con Claude Cohen-Tanuji, por desarrollar las técnicas de enfriamiento de átomos. Y Ashkin había participado
había participado desde el inicio justamente en aportar una base teórica y muchas ideas para el desarrollo de esas técnicas. Entonces se la dieron a su colaborador, que de hecho habían trabajado juntos, Stephen Chu y Ashkin, y se la dieron a Xu y no se lo dieron a él. Claro, Chu porque él siguió haciendo, digamos, trabajo experimental orientado hacia justo el enfriamiento de átomos. Por supuesto, también era muy merecido el de Chu. Pero bueno, a mí a todos los que trabajamos de alguna manera en pinzas ópticas y técnicas de micromanipulación óptica, pues la verdad es que nos ha puesto muy, pero muy contentos el premio Nobel a Ashkin, merecidísimo. Y por esa razón, me tomé la libertad de cambiar el título de la presentación. Les ofrezco una disculpa por ello, pero creo que la situación lo amerita porque vale la pena enterarse un poquitito más de las pinzas ópticas o recordar lo que son las pinzas ópticas ahora a propósito del Nobel. Entonces, pues reciclé, digamos, una plática más antigua que tenía sobre las bases de las pinzas ópticas para hablarles hoy de ello, para que se entienda un poco por qué se está dando este premio Nobel, a lo que toca a Ashkin. No voy a hablar de la otra parte del premio Nobel, que son los pulsos ultracortos. ¿Sí? Entonces voy a hacer una breve presentación, digamos, de lo que son pues, las fuerzas de presión de radiación, ¿no? Los orígenes, después las pinzas ópticas. ¿Sí? Vamos a hablar aquí de toda una serie de herramientas que se han hecho en torno a las pinzas ópticas o a partir del desarrollo de las pinzas ópticas y algunas aplicaciones. Al final, pues para no decepcionar a los que venían por la parte de acústica, pues nada más voy a comentar rápidamente. Va a ser nada más una probadita de trampas, básicamente un video de trampas acústicas. Por cierto, para quienes habían venido pensando en escuchar sobre trampas acústicas, en noviembre, no recuerdo exactamente la fecha, pero en noviembre voy a dar un coloquio en el Instituto de Física y pues los invito, son bienvenidos y les ofrezco una disculpa por este cambio de tema a quienes se sientan un poquito decepcionados porque querían saber más de trampas acústicas. Bueno, la presión de radiación, ¿sí? El primero que observó, digamos, y pensó que podría haber un efecto de presión debida a la radiación fue Johannes Kepler, ¿sí? O sea, estamos hablando del siglo XVII. Entonces, ¿por qué Kepler pensó en esto de la presión de radiación? Porque él pudo observar que la cola de los cometas se desviaba siempre en dirección opuesta, independientemente de la trayectoria del cometa, la cola siempre se desviaba en dirección opuesta al Sol. De hecho, bueno, sabemos hoy en día los cometas tienen dos colas, ¿sí? Una de partículas ionizadas y otra de polvo, y de hecho la cola principal, que es la de partículas ionizadas, se desvía en realidad debido al viento solar, ¿sí? No a la presión de radiación. Pero de hecho la de polvo sí tiene que ver con la presión de radiación. Bueno, todos conocemos este tipo de instrumentos, o la mayoría quizá lo han visto alguna vez, que es el radiómetro de Crookes, que esto en 1873, el químico William Crookes diseñó este aparatito para tratar de demostrar la presión de radiación. Entonces tiene que estamos viendo acá tiene 4 aspas. Cada aspa tiene un lado metalizado, digamos, reflejante, y un lado oscuro. Entonces la idea de Crookes era demostrar que si la radiación pegaba en el lado metalizado, entonces el radiómetro iba a moverse en esa dirección por presión de radiación. Lo que observó para su sorpresa es que en realidad las aspas se mueven en dirección opuesta, ¿sí? ¿Eso por qué? Pues porque esta ampolletita que vemos aquí tiene un vacío parcial muy moderado, ¿sí? Entonces significa que hay muchas moléculas todavía de aire dentro de la bombilla, y entonces resulta que los efectos térmicos dominan sobre los efectos de presión de radiación, que son muy pequeñitos, ¿sí? Y entonces digamos que la parte oscura se calienta, ¿sí? Se calienta más que la parte brillante, y entonces por un gradiente térmico las aspas se mueven en esa dirección.
Pero bueno, entonces este no fue exitoso para demostrar en sí la presión de radiación. Ahora, de hecho, de la presión de radiación se puede deducir desde la teoría de Maxwell, ¿no? Porque las ondas electromagnéticas son portadoras de momento lineal, ¿sí? Que puede ser transferido a la materia y que por lo tanto puede ejercer una presión. Los primeros en medir esta presión de radiación fueron el ruso Lebedev y Nichols y Joule por épocas muy similares, ¿no? A principios del siglo XX. Y lo hicieron con experimentos sumamente delicados, porque recordemos que en ese entonces todavía no existía una fuente tan intensa como es el láser. Después, desde los 70s, bueno, aquí estoy poniendo, nada más estoy evocando a un autor de ciencia ficción que era Arthur Clarke, ¿no? Que él había escrito una novela que se llamaba El viento del sol, y en esa novela se imaginaba una competencia de papalotes, ¿sí? Espaciales que eran dirigidos justamente por presión de radiación. Esta idea fue retomada, ¿sí? A nivel, digamos, primero a escalas macro, ¿cómo se puede usar esta presión de radiación? Si la presión de radiación del Sol se puede usar o no. Bueno, pues a escalas macro, justamente sí se han desarrollado esto que se imaginó en ciencia ficción, Arthur Clarke, de hecho sí se empezó a desarrollar, ¿sí? Y se hicieron exitosamente. El primero que empezó con esta idea de llevar esto a la realidad fue de hecho Carl Sagan, bueno, se fundó una sociedad que es una sociedad civil, digamos, que se llama la Sociedad Planetaria, donde la gente aporta voluntariamente para ir desarrollando investigación espacial. Y en particular la Sociedad Planetaria, con mucho esfuerzo, había construido una nave, ¿no? Un papalote de estos solares, que desafortunadamente se intentó enviar en 2005 y fracasó porque el cohete que iba a desplegar la nave tuvo un mal funcionamiento y la nave el papalote no se pudo desplegar, esta vela solar. Pero los primeros que sí lograron mandarlo fueron los japoneses, que hicieron el Ícaros, ¿no? Que finalmente en 2010 fue lanzado y llegó hasta Venus, se hizo investigación con ello. Pero bueno, vamos a pasar hacia la parte... bueno, y por supuesto, los japoneses le ganaron a los de la NASA, que posteriormente en 2011 sí lograron mandar también su cometa espacial, que es el NanoSail, y que bueno, fue enviado en 2011. Y hoy en día hay una investigación muy activa, de hecho, incubación de empresa como una idea donde se está combinando. La próxima semana hay una reunión que es muy interesante, que justamente va a reunir gente de la NASA, gente del área, o sea, académicos y gente de empresas privadas, para empezar ya a pensar en desarrollar esta tecnología de una manera eficiente y que sea una fuente, digamos, sustentable de energía, la radiación solar, para futuros viajes espaciales. Pero bueno, vamos a escalas microscópicas, ¿sí? En escalas microscópicas, pues como les decía, justamente aquí vemos a Arthur Ashkin más joven, ¿sí? Aquí el primer artículo de investigación que hizo Arthur Ashkin con respecto a esto fue en 1970. La idea de Ashkin era que, bueno, recordemos que el láser se había inventado recién en 1960 en los laboratorios Bell, donde también trabajaba Arthur Ashkin. Entonces, muy poco tiempo después de la invención del láser, Arthur Ashkin dijo, bueno, sí, fue muy difícil medir la presión de radiación a principios de siglo, pero ahora que está esta fuente tan intensa, debe ser posible mover objetos usando esta presión de radiación. La presión de radiación es en realidad muy pequeñita, ¿sí? Pero si se va a ejercer sobre un objeto suficientemente pequeño, pues entonces debe ser suficiente para moverlo. Ese fue el razonamiento. Por ejemplo, si yo intento mover con mi dedo esta mesa, pues naturalmente no la puedo mover, pero si intento mover el apuntador, lo puedo mover,
¿sí? Entonces, aquí lo importante era que los objetos fueran del tamaño adecuado para que la presión de radiación, a pesar de ser tan pequeña, lograra moverlos. Entonces, en estos experimentos, bueno, primero Ashkin hizo algunos cálculos donde dijo, bueno, si tenemos un espejo que pensáramos que es 100% reflejante, ¿sí? Y entonces toda la luz es reflejada por el espejo, la radiación va a ser, la presión de radiación va a ser, o sea, sigue siendo igual, muy pequeña, pero justamente si nosotros tenemos objetos del orden de micras, vamos a lograr moverlo con las fuerzas que calculó Ashkin a partir de pensar que iba a ser la luz completamente reflejada. Dijo, bueno, pero aún si un 10% solamente fuera reflejada, ¿sí? Sería suficiente para que una partícula, por ejemplo, del orden, él trabajó en sus primeros experimentos con partículas de 2.5 micras de diámetro, recordemos que una micra es una millonésima de metro, y entonces él calculó la aceleración que podría producir sobre estas partículas y era del orden de 10 a la 5G, era una cosa brutal, ¿sí? Entonces dijo, bueno, vale la pena intentarlo, pero los efectos térmicos ya se había visto con el radiómetro de Crook y en muchas otras circunstancias que son predominantes sobre los efectos de presión de radiación. Por lo mismo, Ashkin escogió hacerlo con partículas transparentes suspendidas en agua. Era un coloide muy diluido con partículas de látex diluidas en agua, o sea, suspendidas en agua, de tal manera que incluso el agua también disipara el calor y por lo mismo que las partículas eran transparentes, pues minimizar los efectos de la absorción y por lo tanto los efectos térmicos. Entonces, lo que Ashkin encontró, ¿sí? Esto fue en el artículo de 1970, lo que Ashkin encontró es que efectivamente podía empujar a las partículas muy fácilmente, ¿sí? Pero algo adicional que él no esperaba encontrar y que encontró es que las partículas, digamos que eran como atraídas hacia el centro, hacia el eje de las de luz, ¿sí? Un haz de luz convencional de un láser tiene su máxima intensidad, es un haz gaussiano que tiene su máxima intensidad en el centro y decae hacia las orillas, como una función gaussiana. Entonces las partículas eran como atraídas hacia las regiones de máxima intensidad y luego de ahí eran empujadas en una cosa que más o menos se vería como esto. ¿Sí? Estas son partículas que están siendo empujadas, esparcen fuertemente la luz, entonces por eso las podemos ver, pero estas partículas se están moviendo exclusivamente por presión de radiación. Pero como ustedes ven, se mueven muy estable, permanecen en el eje del haz de manera muy estable en vez de salirse, ¿sí? Entonces esto llamó la atención de Ashkin y se puso a pensar por qué podía ser y dio con lo que hoy llamamos la fuerza de gradiente, de las que les voy a hablar en un momento más. Una anécdota que vale la pena comentar es que en los laboratorios Bell se hace, por el prestigio de los laboratorios Bell, no sé si todavía, pero por lo menos en ese entonces se hacía un refereo interno, se hacía una revisión interna de cualquier artículo que se pensaba mandar a publicación. Primero se revisaba adentro de los laboratorios Bell, se enviaba a colegas de ahí mismo para que ellos opinaran sobre la viabilidad del artículo, si era un artículo de suficiente calidad como para salir representando a los laboratorios Bell. Y se lo mandaron a algunos colegas teóricos y entonces le dijeron a Ashkin 4 cosas, ¿sí? El resultado del refereo fue, en primera dijeron, bueno, no hay nada de física nueva ahí, presión de radiación, no hay nada de física nueva. Segunda, le dijeron, no hay nada malo con el trabajo, ¿sí? Que esto era parafraseando la frase que dijo Pauli, ¿no? De que it's not even wrong, ¿no? O sea, ni siquiera está mal, ¿no? Tercera, le dijeron, bueno, sí puede ser publicado en alguna parte. Cuarta, pero no en PRL. PRL, Physical Review Letters, es una de las revistas más prestigiosas de física, ¿no? Entonces, claro, enviar a PRL, pues era enviar, digamos, apuntar alto, ¿no? Entonces le dijeron, no, a PRL. Entonces, Ashkin, un poco frustrado por el refereo, fue a ver al jefe de los laboratorios Bell, que también era un experimental que él admiraba mucho, y que dijo, oye, mira, está este refereo. Y el jefe le dijo, al diablo, mándalo, ¿no? Entonces lo mandó.
Y este es uno de los papers que ha sido más citado en la historia y es el primer artículo de confinamiento debido a la luz, ¿sí? Entonces creo que son anécdotas interesantes. Finalmente, cuando Ashkin vio que había este confinamiento a lo largo del eje de Lass, pues se le ocurrió hacer lo que hoy en día sería como la primera trampa óptica que existió, que fue mandar, si uno lo empujaba, pero transversalmente lo confinaba a la partícula, entonces si enviaba dos haces contrapropagándose, entonces podía hacer una trampa podía equilibrar la presión que estaban ejerciendo cada uno hacia direcciones opuestas y entonces atrapar a la partícula aquí en algún punto entre los dos haces, ¿sí? Entonces eso lo logró, también lo reportaba en ese artículo de 1970, por eso es muy extraño que el referido interno haya dicho que no había nada de física nueva, ¿no? Pero bueno, en 1971 Ashkin hizo muchísimos trabajos, o sea, estoy mencionando solo algunos, pero hizo muchísimo trabajo en esta área a lo largo de los años y en muchas otras, ¿no? De hecho, es una persona muy brillante. Pero otro trabajo que vale la pena mencionar, en 1971 dijo, bueno, pues, ¿qué pasa si mandamos la luz hacia arriba y entonces equilibramos el peso de la propia partícula y levitamos con un solo haz? Entonces, eso hizo... déjenme mostrarles nada más cómo, cómo podemos entender estas fuerzas. Hay muchas maneras en las que la podemos entender, bueno, básicamente dos, ¿no? Una que es basándonos en la respuesta eléctrica de los materiales al campo electromagnético de la luz, ¿no? Pero otra manera es por intercambio de momento. Si nosotros tenemos una partícula pequeñita, bueno, supongamos que la estamos iluminando con un haz de luz y vemos qué pasa con los rayos, que recuerden que los rayos son nada más una herramienta geométrica que utilizamos para describir a la luz, pero lo podemos pensar acá que pues tenemos un rayo, ¿no? En cada lado reflejándose en la superficie de la partícula y naturalmente si hay un cambio de momento de la luz, ¿sí? Por el cambio en dirección, entonces tiene que haber una fuerza sobre la partícula. Entonces, si pensamos, por ejemplo, la fuerza debida a estos dos rayos estaría en la dirección normal a la superficie de la partícula, pero acá tendríamos como una infinidad de rayos que también van en esa dirección, o sea que nos están haciendo una fuerza, digamos, dirigida siempre hacia el centro de la partícula, que si sumamos vectorialmente todas esas componentes de la fuerza, pues nos da una componente muy fuerte, ¿sí? En la dirección de propagación. Así podemos entender de una forma la presión de radiación, ¿no? De una forma como muy sencilla. Y acá, por ejemplo, les muestro un video donde justamente se va a ver esto. En este video, esta parte no le hagan caso, eso fue un experimento demostrativo que hicimos en Escocia hace ya muchos años. Esto era porque pensábamos que el láser que se está propagando hacia arriba es un láser infrarrojo, entonces pensamos, bueno, pues no lo vamos a ver, pero la cámara sí lo ve, ¿no? Entonces, acá lo que hacíamos es que en una camarita de vidrio, para evitar, ¿no? Inestabilidades por corrientes de aire, ahí está la partícula atrapada. Entonces, en una camarita de vidrio lanzábamos con un aspersor gotitas de agua, ¿no? Sobre el eje de Lass. Esto era un experimento muy cualitativo, ¿no? Y entonces, en algún momento, una gotita quedó atrapada en el eje de Lass y fue levitada. Era un experimento muy sencillo. A escala atómica, pues resulta que también la luz puede ejercer estas fuerzas de presión de radiación y puede confinar cosas. Pero bueno, nada más por mencionar, por completez en términos de la presión de radiación, ya vimos escalas macro, ya vimos escalas micro, que hoy en día también se les dice mesoscópicas cuando hablamos de tamaños de micras, porque ya hoy en día pues hay nanopartículas y ya también justamente ya se pueden atrapar átomos, moléculas, etcétera. Entonces, entonces a distintas escalas,
cómo funciona la presión de radiación. Entonces, justamente yo les comentaba de Stephen Chu, Claude Cohen-Tanuji, que ha venido a la facultad, y William Phillips, que también ha estado en la UNAM en varias ocasiones, o por lo menos en 2, desde que yo estoy acá, no sé si antes había venido también, que ellos justamente ganaron el premio Nobel en el 97 por poder enfriar átomos, ¿sí? Con luz. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos enfriar átomos? Y cuando nosotros pensamos en que la luz, en que nos llega luz, pues más bien pensamos en que nos calienta, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo es esto de enfriar? ¿Sí? Bueno, justamente pues los físicos sabemos que la temperatura está relacionada con el movimiento de las moléculas en el aire, ¿verdad? Mayor temperatura, mayor movimiento. Entonces, cuando hablamos de enfriar, estamos hablando de que vamos a reducir la velocidad de los átomos, en este caso, que van a ser atrapados. Y para ello necesitamos que la luz rebote, entre comillas, en los átomos. Entonces, ¿cómo se logra esto de que rebote la luz en los átomos para que los vaya frenando? ¿Sí? Bueno, es un proceso, esto es el proceso más sencillo, ¿eh? O sea, todavía hay muchas etapas de enfriamiento hasta llegar a lo que hoy en día tenemos, como por ejemplo los condensados de Bose-Einstein, que ahí sí ya estamos hablando de temperaturas de, pues creo que nanokelvins, fracciones. Acá estamos hablando de que se enfrían hasta temperaturas de microkelvins. Y entonces lo que hacen es lo siguiente, mandan un haz de luz, ¿sí? De tal manera que cuando la luz la mandan, aquí sí quiero hacer énfasis en que, por ejemplo, lo que yo les conté de la presión de radiación cuando Ashkin empujaba estas partículas de látex, no es un proceso resonante. ¿Qué significa eso? Que podríamos hacerlo con cualquier longitud de onda, con luz de cualquier frecuencia, ¿sí? No es un proceso resonante. Para que los átomos absorban un fotón, eso sabemos que es un proceso resonante, por lo tanto tenemos que mandar la luz de la frecuencia apropiada para que el átomo se pueda excitar y efectivamente absorba el fotón. Entonces, sin embargo, como los átomos se están moviendo, ¿sí? Resulta que, por ejemplo, si nosotros le vamos a mandar la luz para acá para que los átomos que vienen en esta dirección se vayan frenando, ¿sí? Lo que necesitamos es que tenemos que mandar la luz ligeramente corrida hacia el azul, ¿sí? Porque el átomo viene moviéndose en esta dirección, entonces va a ver al fotón con una energía mayor. Lo va a absorber, ¿sí? Y los fotones que están llegando siempre en una dirección. Pero cuando cuando el átomo emite de manera espontánea, emite en cualquier dirección. Entonces, sí hay una transferencia de momento neta, ¿sí? En dirección opuesta al movimiento del átomo. Ahora, entonces, bueno, esto ya va a hacer que el átomo per se se vaya frenando por esta transferencia de momento. Si además le sumamos el hecho de que el átomo emite un fotón a su frecuencia de resonancia, haciendo absorbió un fotón a una frecuencia mayor, entonces ahí también hay una pérdida de energía que va contribuyendo al frenado de los átomos. Por supuesto, esto nos sirve para los átomos que van en una dirección, pero los átomos en general se están moviendo en cualquier dirección. Entonces, para hacer este proceso, pues es necesario mandar 6 láseres, ¿sí? En las 3 direcciones espaciales para que se vayan frenando los átomos que van hacia cualquier lado, ¿sí? Estos son los efectos, digamos, que podríamos mencionar por lo pronto de manera muy, muy somera de la presión de radiación ya a escala atómica, ¿sí? Pero bueno, vamos a volver un momento con lo que son justamente las pinzas ópticas, que fue el desarrollo de Ashkin. En 1987, o sea, primera, ya vimos que la luz puede empujar, ¿verdad? Pero ahora nos preguntamos cómo es que puede atrapar, ¿sí? Entonces, como les decía, hay diferentes perspectivas para entender esto. Ahora voy a recurrir a una perspectiva desde el punto de vista eléctrico, ¿no? O sea, de campo eléctrico, que es el que principalmente interacciona con la materia neutral. Con la materia neutra. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un capacitor, ¿sí?
tenemos un campo eléctrico acá y ponemos una partícula dieléctrica, pues la partícula va a tener un momento dipolar inducido que va a generar un campo interno que es opuesto al campo externo, ¿verdad? Entonces, la presencia de la partícula dentro de este sistema, ¿sí?, va a reducir la energía del sistema, ¿de acuerdo? Porque reduce el campo eléctrico total. Ahora, si el campo eléctrico es uniforme, a la partícula le da lo mismo donde se acomode, ¿sí? No le importa, puede estar en cualquier lado y el efecto es el mismo. Pero si tenemos un gradiente en el campo eléctrico, entonces la partícula va a tender a irse hacia la región de mayor campo eléctrico. ¿Por qué? Porque entonces va a reducir la energía del sistema hasta un mínimo si la partícula se coloca en la región donde hay mayor campo externo, porque contrarresta, ¿sí?, con su campo interno del momento dipolar inducido, pues contrarresta, digamos, el mayor campo posible, ¿sí? Entonces, por eso la partícula va a tender a irse hacia estas regiones de máxima intensidad. Puesto un poquito, pues, en ecuaciones, la fuerza, diríamos, en este caso, pues, la fuerza que siente la partícula es proporcional, pues, al momento dipolar, ¿sí?, por el gradiente del campo eléctrico, y a su vez el momento dipolar, como fue inducido por el campo externo, pues es proporcional al campo externo. Si hacemos un poco de álgebra a partir de aquí, pues vamos a llegar a una expresión como esta, donde vemos que la fuerza es proporcional al gradiente del módulo cuadrado del campo eléctrico, que es a su vez proporcional a la intensidad de la luz, ¿sí? Entonces, aquí esto nos indica promedio temporal. Y esto significa que si es una fuerza que proviene, que la podemos escribir en términos de un gradiente, pues es una fuerza conservativa, ¿sí? Y le podemos asociar un potencial. En este caso, el potencial va a ser proporcional a la distribución de intensidad de la luz. Y la constante de proporcionalidad es lo que se conoce como la polarizabilidad, que está relacionada con el volumen de la partícula, pero sobre todo con el contraste de índice de refracción entre la partícula y el medio. Es decir, esta constante puede ser positiva o negativa dependiendo del índice de refracción relativo entre la partícula y el medio. Si la partícula tiene un índice de refracción mayor que el del medio que la rodea, ¿sí?, va a ser atraída hacia las regiones de máxima intensidad. Si tiene un índice de refracción menor que el del medio, va a ser repelida de las regiones de máxima intensidad, ¿sí? El caso más usual es el primero, en que las partículas tengan un índice de refracción mayor que el del medio. Entonces, bueno, acá lo que se genera, pues, es una fuerza restauradora. Sería como la proyección del haz gaussiano, ¿sí? Acá está como el perfil, apenas si se ve. En azul está la fuerza y en rojo está el potencial. La fuerza, fíjense ustedes que cerca del punto de equilibrio es una fuerza como la de un resorte, ¿verdad? Es una fuerza restaurativa, es decir, si yo me muevo en dirección positiva, la fuerza es negativa, me regresa. Si yo me muevo en la dirección negativa, la fuerza es positiva, me regresa nuevamente. Entonces tenemos un punto de equilibrio estable, ¿sí? Bueno, nada más para resumir esto, pues simplemente, bueno, creo que todo esto ya lo dije, ¿no? O sea, tenemos un mínimo de energía potencial, ¿sí?, cuando la partícula se encuentra en las regiones de mayor intensidad, si su índice de refracción es mayor que el del medio, y la fuerza es una fuerza restaurativa. Lo que es la clave aquí son los gradientes de intensidad, ¿sí? Entonces, para empujar, podemos empujar con una onda plana, ¿sí? Pero para atrapar necesitamos algo que tenga gradientes de intensidad, ¿sí? Eso es la clave. Entonces, por eso se llama fuerza de gradiente, la que permite atrapar, ¿no? O fuerza dipolar eléctrica también se le llama, por razones que ya vimos. Entonces, bueno, nada más para comentar, en 1986 fue que por primera vez Ashkin, en un grupo de investigación en el que también estaba Chu, desarrollaron las pinzas ópticas, lo que hoy conocemos como pinzas ópticas, que en ese entonces presentaron como la trampa óptica de un solo haz, ¿no? Que era ya poder atrapar a una partícula en las 3 direcciones espaciales, generando gradientes de intensidad muy fuertes, no solo en la sección transversal, ¿sí?,
sino que también enfocaron fuertemente al haz para que se generaran gradientes en la dirección de propagación y la partícula pudiera quedar confinada en las tres dimensiones, ¿sí? Entonces, eso fue en 1986, que fue el artículo de las pinzas ópticas, y en 1987, esto voy a comentar un poquito más al respecto después, pero vale la pena mencionar desde el punto de vista histórico, en 1987 hubo también otro parteaguas en esta área, que fue la siguiente. Resulta que, Ashkin se puso a experimentar con todo tipo de partículas a ver cuáles se podían atrapar y cuáles no. Entre ellas, pues en una ocasión, pues decidió que quería atrapar virus, ¿sí? Hay unos virus que son como tabaquitos así alargaditos, ¿no? Que le llaman virus de mosaico de tabaco, no porque vengan del tabaco, sino por la forma. Entonces iban a hacer esas trampas, pero resulta que los que les proveían este tipo de partículas eran los de un laboratorio vecino, también en los laboratorios Bell, y entonces de pronto a veces tenían que esperar de un día para otro para que les dieran las muestras, etc. El caso es que tenían una muestra y una noche la dejaron, digamos, descubierta, o sea, destapada, y al día siguiente fueron a atrapar, ¿no? Prendieron su trampa, que era con un láser de luz verde, ¿sí? Y resulta que empezaron a observar que de pronto caían a la trampa unas partículas que se estaban moviendo así frenéticamente y de pronto dejaban de moverse, ¿sí? Entonces, estudiando qué había pasado con la muestra, se dieron cuenta que la muestra se había contaminado y entonces tenía bacterias, ¿sí? Y estas bacterias se podían atrapar con la luz, y cuando se atrapaban con la luz, por eso empezaban a moverse, porque resulta que en general la materia biológica pues absorbe fuertemente la luz verde, ¿sí? Entonces se morían porque absorbían la radiación. Ellos acuñaron el término opticution, que era como el análogo de electrocución, pero con óptica, ¿no? Entonces se morían estas bacterias y entonces lo que se les ocurrió fue cambiar la longitud de onda, cambiar el láser. En lugar de utilizar un láser verde, utilizaron un láser infrarrojo. ¿Por qué? Porque justamente nosotros no absorbemos mucho el verde, pero no así el infrarrojo. Por ejemplo, aquí ustedes alcanzan a ver apenitas que el láser está prendido pegado a mi dedo, ¿no? Pero apenas si lo ven porque la luz es absorbida y ya no se ve más. Pero si yo, en vez de usar un láser verde, ocupo un láser rojo, ¿sí? Podemos ver cómo el rojo atraviesa mucho más mi dedo que lo hace el verde. Y si usamos infrarrojo, pues nosotros resulta que somos bastante transparentes al infrarrojo en una región. O sea, la materia biológica viva es transparente al infrarrojo. Entonces cambiaron el láser verde por un láser infrarrojo y lo que encontraron es que las bacterias podían ser atrapadas y podían permanecer ahí horas o días, ¿sí? Sin morirse. De hecho, esto abrió, por supuesto, toda una gama de aplicaciones, o sea, justo destapó como una gama de aplicaciones para la técnica de las pinzas ópticas en la biología, ¿sí? Y gracias a ello, yo creo que esto ha contribuido a una gran revolución que está ocurriendo todavía, ¿no? Que empezó a ocurrir desde finales del siglo pasado, pero que sigue ocurriendo, que es la revolución de la biología molecular y celular, ¿sí? Porque ha sido posible, nuestro conocimiento de la célula antes era bastante precario. A partir de que uno puede hacer estudios célula por célula, ¿sí? Ya no, antes los estudios se hacían como en bulto, es decir, se tomaban muestras de muchos individuos, ¿no? De muchas células, y se sacaban propiedades promedio. Hoy en día se pueden hacer estudios célula por célula, y una de las herramientas que ha contribuido a eso es justamente las pinzas ópticas. Por cierto, otra es la de los pulsos ultracortos, porque se ha podido hacer espectroscopía resuelta en tiempo, y entonces se han podido analizar procesos químicos muy rápidos que antes se pensaba que eran instantáneos. Pero bueno, no voy a hablar de eso. Entonces, bueno, esa era una parte importante. Entonces, las pinzas, como les decía, gracias a que no son un proceso resonante, se pueden hacer con distintas longitudes de onda
se puede escoger la longitud de onda apropiadamente dependiendo del tipo de partículas que se vaya a atrapar, orgánicas o inorgánicas. Esto es un esquema de más o menos de cómo funcionan las pinzas. Si tenemos un gradiente de intensidad en esta dirección y un gradiente de intensidad también en la dirección de propagación, pues la partícula va a ser atraída hacia esta región si su índice de refracción es mayor que el del medio. Bueno, esta me la voy a saltar, ¿no? Que lo podemos entender también con rayos. Hay muchas, hoy en día hay muchísimos arreglos experimentales para hacer pinzas ópticas. Inclusive ya hay instrumentos comerciales de pinzas ópticas que se adaptan a microscopios de alta resolución y se pueden utilizar en combinación con otras técnicas, pero este es un arreglo súper sencillo, digamos, en el laboratorio, donde uno manda un haz láser que llena la parte posterior, la apertura posterior de un objetivo de microscopio de alta apertura numérica, es decir, que enfoca fuertemente la luz, ¿sí? Y entonces, si hiciéramos acá como un zoom, pues la partícula estaría atrapada en el plano, cerca del plano focal de esta lente. Y esta lente tiene doble propósito. Por un lado sirve para enfocar el láser de atrapamiento, pero por otro lado también sirve para visualizar lo que está ocurriendo aquí. Porque en este caso, por ejemplo, bueno, perdón por mis figuras tan arcaicas, como les digo, a propósito de lo del Nobel ayer, pues saqué como, quise platicarles de las pinzas y entonces saqué algunas presentaciones que ya tienen algún tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una iluminación de fondo para poder ver a la muestra con partículas. Este espejo que está aquí es un espejo dicroico, lo cual significa que refleja la luz del láser, pero deja pasar todas las otras longitudes de onda, con lo cual en un sistema de detección que usualmente pues es una cámara, nosotros podemos ver lo que está ocurriendo acá. Entonces, hay dos alternativas. Una de ellas es mover el haz de luz, ¿sí? Eso no expliqué muy bien en el arreglo porque no estaba incluyendo esa parte en ese arreglo tan sencillo, pero hay una manera en la que nosotros podemos mover el haz de luz. Y otra manera, pues, es dejar, ahí ustedes ven, esta partícula está atrapada, estas son partículas de 5 micras, aquí hay otras partículas vecinas, entonces vemos cómo esta se mueve con respecto a sus vecinas. Y otra alternativa, que en un momento se va a ilustrar aquí, es dejar el haz de luz fijo y mover la muestra. En cualquiera de los dos casos, se está manipulando a la partícula con respecto a su entorno, ¿sí? Entonces, bueno, espero que ya en un momento se vea ese segundo caso, que es el más común. Acá dejamos la trampa fija y movemos el resto de la muestra y por lo tanto la partícula siempre lo que estamos haciendo es moverla con respecto a su entorno, ¿verdad? Bueno, si tenemos partículas cuyo índice de refracción es menor que el del medio, ¿sí? También las podemos atrapar, pero tenemos que moldear, digamos, tenemos que esculpir la luz que le está llegando para hacer trampas adecuadas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una partícula que es repelida de las regiones de máxima intensidad, ¿no? Imagínense, por ejemplo, una burbuja de aire en agua, ¿no? O un cascarón de vidrio, ¿no? Hueco, también en agua. Si el cascarón es suficientemente delgado, funcionaría como una burbujita, ¿no? Y entonces en este caso lo que tenemos que hacer es que si es repelida de las regiones de máxima intensidad, pues tenemos que generar una región de mínima intensidad, ¿sí? Rodeada de alta intensidad para hacer como un corral a la partícula, ¿verdad? Y eso sí se puede hacer. De hecho, yo les comenté al inicio de la plática que una de nuestras líneas de investigación tiene que ver con darle estructura a la luz, y estos son algunos ejemplos de las estructuras que podemos dar. Por ejemplo, acá, tiene un mínimo de intensidad en el centro, con un haz como podríamos atrapar una partícula hueca. Entonces, podemos atrapar distintos tipos de partículas. Entonces, bueno, nada más para resumir hasta aquí, ¿sí? ¿De qué depende la fuerza óptica? Pues depende de la distribución de intensidad, porque ya dijimos, los gradientes son clave aquí. Depende de la potencia, porque acá una cosa que tenemos que tener muy presente es que para saber qué fuerzas necesitamos ejercer sobre una partícula, pues tenemos que saber qué fuerzas hay en el sistema, qué fuerzas están presentes en el sistema. Entonces, por supuesto, el peso de la partícula, la fuerza de arrastre. Entonces, si
nosotros sabemos la magnitud de esas fuerzas y por lo tanto sabemos qué fuerzas tiene que estar haciendo una pinza óptica para poder atrapar esas partículas. Las fuerzas en las pinzas ópticas son del orden de piconewtons, ¿sí? O sea, 10 a la menos 12 newtons. Perdón. Y son proporcionales a la potencia. Entonces, si necesitamos, si tenemos una partícula más pesada, metemos más potencia, ¿sí? Ahora, por supuesto, hay un límite porque los haces están fuertemente enfocados y si metemos demasiada potencia podemos dañar a la partícula. Entonces, hay un límite, por eso no podemos utilizar estas técnicas para levitar una vaca, ¿verdad? Claramente. Entonces, bueno, por otro lado, pues la dirección de propagación también es importante. De esto no voy a hablar en este momento. Bueno, sí, voy a mencionarlo un poquito más adelante, pero la dirección de propagación es importante porque es como la dirección de propagación del haz, pues nos define la dirección de momento inicial. Y si las fuerzas ópticas tienen su origen en el cambio de momento, pues esa dirección es importante. Por supuesto, las dimensiones características de la partícula con respecto al haz de luz, ¿sí? Hay límites en términos de tamaños de partícula con respecto a un determinado haz de luz, y también las propiedades de la partícula, o sea, su índice de refracción con respecto al medio, o si es partícula absorbente, porque también hoy en día se pueden atrapar partículas absorbentes, que de eso no voy a hablar más. Bueno, hoy en día se puede atrapar casi cualquier cosa en esas escalas, ¿no? Voy a hablar rápidamente, bueno, creo que ya no tengo demasiado tiempo, voy a mostrarles algunos videos, voy a hacer como un poquito rápida acá, para hablarles de la caja de herramientas ópticas, ¿sí? Que a partir de esto y con la posibilidad que hoy en día la tecnología de modulación de luz está muy desarrollada, es decir, la tecnología que nos permite darle estructura a la luz, una forma, ¿no?, redistribuir la intensidad, está muy desarrollada. Entonces realmente podemos casi tener las distribuciones de intensidad que se nos antojen, ¿sí? Con ello se ha abierto la posibilidad de hacer atrapamiento múltiple, ¿sí?, de muchas partículas simultáneamente, porque incluso se pueden tener muchas trampas simultáneamente. Hay diferentes tecnologías para hacer eso. Entonces les voy a mostrar nada más algunas cosas. Bueno, las pinzas ópticas, se pueden combinar, como les dije, creo que las pinzas ópticas se pueden combinar con otras herramientas que también se han desarrollado con láser, por ejemplo, como las tijeras o bisturí óptico, que es, si nosotros tenemos un láser pulsado de alta intensidad, ¿sí? Bueno, justamente, y esto está conectado con el otro premio Nobel, ¿sí? Se pueden hacer incisiones muy precisas, porque son láseres que tienen pulsos cortos, ¿no?, pulsos ultracortos que tienen altas intensidades, y por lo tanto se pueden hacer, por ejemplo, de manera muy precisa se pueden hacer incisiones en lugares determinados, por ejemplo, de una célula, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una célula, vamos a suponer una célula inmersa en algún medio que contiene un fármaco que se quiere probar en esa célula, pero la membrana celular es impermeable a ese fármaco, ¿sí? Pues una cosa que se puede hacer es que se atrapa la célula, se manda un pulso de luz, que sería el bisturí, digamos, se manda este pulso de luz, que en ese caso ya es luz usualmente ultravioleta. Entonces sí se hace un agujero en la membrana celular, pero solamente en la membrana celular, y esta posibilidad de control de solamente influir en esa área tan pequeñita la dan los pulsos ultracortos, que fue el otro premio Nobel, como dije. Entonces, en el momento en que se hace ese agujerito, que se perfora la membrana celular, puede penetrar el medio y el fármaco al interior de la célula, y la membrana celular se regenera solita, rápidamente. Entonces, de esa forma se puede estudiar, por ejemplo, cuál es el efecto de ese fármaco en la célula, ¿no? Se pueden hacer también, así como se puede transferir momento lineal de la luz a la materia, y es el fundamento de las pinzas, pues también se puede transferir momento angular para hacer rotar objetos. De hecho, los objetos microscópicamente se pueden rotar de distintas formas, ¿sí? Una, pues es, si los objetos tienen una forma adecuada,
se pueden rotar por la propia presión de radiación, como rotarían las aspas de un molino en el viento, ¿sí? Otra manera de hacerlo es que si nosotros tenemos una distribución de intensidad donde haya varios sitios de atrapamiento y rotamos la distribución de intensidad, pues van a rotar las partículas. Ahorita les voy a mostrar ejemplos de cada uno de ellos. Y la otra es por transferencia de momento angular. Entonces, por ejemplo, estos son, son piezas de micromotores que fueron fabricadas también utilizando pulsos ultracortos, por cierto, ¿no? Esto es, acá, por ejemplo, podemos ver el comparativo de el tamaño de ese micromotorcito que veíamos de ese engrane con un cabello. Esto es un cabello, para que se den una idea. Y pues estos motores pues van a rotar por luz, ¿no? Y se pueden hacer engranes, ¿no? Para hacer micromáquinas. Ahí tendríamos algunos ejemplos de estas piezas fabricadas, ¿no? Donde la escala acá, si no me equivoco, era 1 milímetro, ¿sí? Sí, no, 0.1 milímetro, acá está, 0.1 milímetro es esto, ¿sí? Para que se den una idea del tamaño de esas cosas. El otro approach que les dije, pues era rotar, ¿no? Distribuciones de luz. Entonces con eso nosotros podemos, si atrapamos una partícula en cada uno de estos sitios, pues entonces podemos hacer una rotación de las partículas. Entonces aquí, por ejemplo, hay un video que nos muestra un ejemplo de eso. Ven ustedes que aquí tenemos aparentemente 4 partículas atrapadas que se están rotando, y cuando se bloquea la luz nos damos cuenta que en realidad no eran 4, eran 8, o sea que había partículas apiladas, ¿sí? Entonces era como un cubito lo que estaba rotando ahí. Y por transferencia de momento angular, pues hay 2 tipos de momento angular que puede portar la luz. Uno de ellos es el spin, debido a la polarización circular, y el otro es lo que se conoce como momento angular orbital, del cual, o sea, por ejemplo, en el spin, ¿sí? El spin va a provocar rotación sobre el propio eje de la partícula, independientemente de dónde se ubique la partícula. El momento angular orbital va a provocar rotación con respecto al eje del haz. ¿Sí? Un haz como este es un haz que porta momento angular orbital, ¿sí? Entonces, nada más para entender qué es cada cosa, ¿sí? Tenemos, este sería el de polarización, pero en el caso del momento angular orbital, pues lo que tenemos son los que se conocen como vórtices ópticos, que son haces de luz que tienen frentes de onda como sacacorchos, ¿sí? Que están rotando en el tiempo, y estos son los que pueden transferir el momento angular orbital. ¿Sí? Aquí retomo lo que les decía, que es importante la dirección de la propagación de la luz, porque en el caso de los vórtices, ¿sí? La energía está haciendo esto, ¿sí? Entonces está describiendo el vector de Poynting que nos indica el flujo de energía, está haciendo esto, y la densidad de momento lineal también tiene esta dirección, ¿sí? Aquí podemos ver algunos ejemplos de partículas que están rotando únicamente por transferencia de momento angular. Alcanzan a ver aquí que estas partículas están rotando, están atrapadas en un haz que tiene una distribución de intensidad como y solo están rotando por esa razón. Aquí hay otro ejemplo de una partícula hueca. Era un cascarón de vidrio, ¿sí? Que como ven está atrapada como centrada en la parte oscura, en el nodo de intensidad, porque justamente les decía que era una partícula de bajo índice de refracción, y ustedes están viendo aquí directamente el haz y cómo la partícula rota por transferencia de momento angular. Hay trampas que también se han hecho con fibras ópticas, ¿no? Como esto que podemos ver acá, ¿no? Aquí les estoy mostrando algunos ejemplos de algunas cosas que se han desarrollado. Como dije, no me dio tiempo de ayer a hoy de actualizar la plática sobre pinzas como yo hubiera querido, porque los desarrollos que hay en este momento ya superan por bastante lo que les estoy mostrando en algunos de estos videos, pero quiero darles justamente este panorama como general. Otra de las herramientas que se hizo fue una herramienta para estirar. Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 fibras ópticas, la luz sale divergente de cada una de las fibras. Entonces, si tuviéramos una sola partícula acá, pues la partícula va a tender a irse a la región más intensa, pero por el hecho de tener 2, pues es como hacer con fibras ópticas la primera trampa que hizo Ashkin de los haces contrapropagantes. Y entonces
Si nosotros tenemos, por ejemplo, ahí una célula, por ejemplo, un glóbulo rojo, que ahorita van a ver en el video, y aumentamos la potencia en la luz que viene de las dos fibras, pues la célula está sintiendo una fuerza hacia acá, pero también hacia acá. Entonces llega un momento en que se estira, ¿sí? Entonces, estas herramientas pues se desarrollaron, como les digo, ya tienen muchos años, y acá podemos ver, este es un glóbulo rojo, estas son las fibras, y de pronto ustedes ven acá cómo se estiró, ¿sí? Entonces uno puede medir propiedades mecánicas de células y de biomoléculas también, ¿sí? Como el ADN, que es una de las cosas que se hizo también con las pinzas ópticas. Bueno, se pueden separar partículas de un tamaño y de otro, poblaciones de células sanas y enfermas, o sea, se pueden hacer, esto ya me lo voy a saltar porque, ¿no? Pero bueno, entonces, dentro de las aplicaciones, o sea, les decía que hoy en día ya existen instrumentos comerciales de pinzas ópticas. Algunas de las empresas que han desarrollado estos instrumentos son, por ejemplo, Elliott Scientific, Thor Labs, Zeiss, ¿no? Los de Carl Zeiss, ¿no? los de los microscopios, ¿no? Porque han adaptado las pinzas ópticas a los microscopios. Entonces, algunas de las cosas que les mostré, bueno, que tenían que ver con trampas múltiples, hay distintas alternativas, como mencioné, una de ellas son lo que se conoce como pinzas holográficas, ¿sí? Que, bueno, ya no voy a, creo que no tengo mucho tiempo para dar detalles de eso, ¿no? Pero bueno, las pinzas holográficas, al final les voy a mostrar un video que hicieron en el laboratorio mi colega Alejandro con un estudiante que estuvo con nosotros un tiempo, con pinzas holográficas, o también las pinzas de haces compartidos, ¿no? También se les conoce como trampas de tiempo compartido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se tiene un solo haz que está a una frecuencia muy alta del orden de kilohertz, brincando entre diferentes sitios, ¿sí? Pero es tan rápido el tiempo, digamos, si hay una partícula en un determinado sitio, pasa el haz por aquí, luego se va a visitar otros sitios y vuelve acá. El tiempo entre que pasa una vez y pasa la siguiente es tan breve que la partícula no se alcanza a difundir y prácticamente no se da cuenta que la trampa no es fija, sino que es una trampa intermitente, ¿sí? Entonces esas son las trampas de tiempo compartido. Y las pinzas ópticas se han podido adaptar y combinar con distintas técnicas, como les decía, de imagen de alta resolución, ¿no? Como en los microscopios confocales. Se han combinado también, por ejemplo, con espectroscopía Raman, que nos permite hacer una investigación química, ¿sí? De cómo van cambiando las propiedades químicas de un objeto conforme se le hace algún proceso que se observa en una pinza óptica. Y también se han adaptado para dispositivos que se están desarrollando en la filosofía de lo que hoy se conoce como Lab on a Chip, ¿no? Que es un laboratorio en un chip, ¿no? Que es miniaturizar, ¿sí? Los laboratorios, ¿no? Para que todo el proceso de investigación que se hace sobre algún tipo de material o de objeto se haga en una superficie suficientemente pequeña como un chip, ¿no? Entonces, esto está en desarrollo. Y una de las técnicas que usualmente también se utiliza en los dispositivos Lab on a Chip es lo que se conoce como microfluídica, que es generar, digamos, canalitos con flujos de cantidades de microlitros o muy, muy pequeñitas, ¿no? Que también tienen algunas funciones. Pero bueno, bueno, aquí ya he ido mencionando estas aplicaciones a lo largo de la plática, ¿no? Como las células pueden estar atrapadas, no solo se pueden atrapar células, también se pueden atrapar organelos celulares dentro de la célula, ¿sí? Sin dañar la célula. Entonces, se han podido observar inclusive reproducción, todos los ciclos celulares se han podido observar con cosas atrapadas, ¿no? Con células atrapadas. Otra de las investigaciones también que ha sido sumamente relevante en el área de pinzas ópticas es que nos sirven como microtransductores, es decir, nos sirven para medir fuerzas del orden de piconewtons, ¿sí? Se pueden calibrar, las pinzas ópticas se pueden calibrar, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, como si estamos muy cerca de la posición de equilibrio, yo les dije, las pinzas ópticas se comportan como un resortito,
¿sí? Entonces, una de las maneras en las que se pueden usar las pinzas para medir fuerzas es que si nosotros calculamos y caracterizamos la constante del resorte, ¿sí? Entonces podemos saber qué fuerza se está ejerciendo para un determinado desplazamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de las cosas, uno de los avances muy importantes que se hizo fue poder caracterizar las fuerzas que hacen los motores moleculares dentro de la célula. Por ejemplo, hay un motor que se llama cinesina, ¿sí? Que transporta vesículas en el interior de la célula, porque es como una hélice doble que su extremo, digamos, con el extremo atrapa la vesícula y con el otro extremo empieza a caminar a lo largo de un microtúbulo, ¿sí? Que son cosas que están dentro de la célula. Entonces, este motorcito se va llevando la vesícula y la va transportando. Bueno, pues atrapando, lo que hicieron fue que con una partícula inorgánica que atrapaban en las pinzas ópticas, le ponían, los biólogos saben perfectamente cómo hacer eso, ¿no? Pero les ponen algunos materiales que generan una afinidad entre la partícula y el motor para que el motor lo confunda con una de estas cosas que normalmente transporta. Entonces, el motor se agarra de la partícula y empieza a caminar por el microtúbulo y entonces empiezan a caracterizar, esa partícula está atrapada con una pinza, entonces empiezan a caracterizar qué tanto va desplazando el motor molecular a la partícula de su posición de equilibrio y pueden saber cuál es la fuerza que está ejerciendo ese motor molecular al caminar por el microtúbulo. Ese fue un avance súper importante que también pues se abrió con esto de las pinzas ópticas, ¿no? Por supuesto se pueden desarrollar también micromáquinas que ya les comenté y bueno, ya nada más les decía para terminar, les muestro una trampa con sonido, ya no voy a hablar más de esto, disculpen ustedes por haber cambiado la plática, espero que a propósito del Nobel no haya resultado tan decepcionante que cambie el contenido de la plática. Esta es una trampa de sonido, de ultrasonido, ¿sí? Este es un tipo de trampa, hay otras trampas y de hecho justamente en 2016, recién en 2016, se desarrolló la trampa acústica de un solo haz. Eso era de lo que iba a hablar hoy y que voy a hablar en el coloquio en noviembre por si quieren ir. Pero justamente se desarrolló la trampa de un solo haz. Esta trampa que ustedes ven aquí, esta es una hormiguita, no sé si ya pasó la jeringa, así como mago, ¿no? O sea, nada por aquí, nada por acá, o sea, ¿no? Entonces, aquí lo que se tiene son ondas de ultrasonido con frecuencias del orden de kilohertz, ¿sí? Que se están generando en un transductor y están rebotando en este espejo acústico que tenemos acá, y entonces en esta zona se generan ondas estacionarias y se pueden atrapar cosas en los nodos de presión, donde la presión es mínima, entonces ahí se atrapan los objetos, ¿sí? Justamente por estos gradientes de presión, ¿sí? Entonces, bueno, perdón que les cambié la jugada, pero bueno, creo que el Nobel lo ameritaba. Estos bueno, ya es un resumen final, pues lo importante es entender que con las ondas, ¿sí? En general, no solo con la luz, sino también con sonido, por ejemplo, se pueden atrapar cosas sin contacto, de una manera no invasiva. Por supuesto, las escalas, y esto era esta diapositiva que me salté, pero las escalas de atrapamiento óptico y acústico son diferentes, pero hay una región de traslape, ¿sí? Aquí tenemos objetos más grandes que se pueden atrapar con acústica, más pequeños que se pueden atrapar con luz, ¿sí? Y hay una región de traslape donde puede uno combinar, ¿sí? O elegir si atrapar con luz o atrapar con sonido. Pero en general, en cualquier caso, son herramientas no invasivas, ¿sí? Y bueno, como tenemos la posibilidad de moldear la luz y hoy en día también el sonido, ¿sí? Y el ultrasonido, también podemos hacer ondas estructuradas de sonido. Entonces, las posibilidades que vemos, que les platiqué hoy, por ejemplo, solo algunas de ellas, las posibilidades
de la micromanipulación óptica se pueden trasladar también al terreno de micromanipulación acústica. Y cuando digo micro ahí, en realidad ya es más macro, ¿no? En algunos casos, como el caso, de todos modos, esa hormiguita que vieron era una de estas hormiguitas negras chiquititas, ¿no? O sea, no era una hormiga grande, era una hormiga de las negritas, ¿no? Y bueno, ya aquí los dejo con este último video, que era el que les comentaba, de pinzas holográficas, que hicieron mi colega Alejandro con Andrés, un estudiante de Los Ríos, Andrés de Los Ríos, que hizo su servicio social en el laboratorio. Y como ustedes pueden ver, aquí lo que se está haciendo es que esto que ustedes ven en realidad es una secuencia de hologramas digitales que están redistribuyendo la luz y que se está proyectando a modo de película. Y de esta manera, pues vamos atrapando cada una de estas partículas está en una trampa individual, ¿sí? Que se va cambiando de posición, ¿no? Para formar, bueno, ahí la idea era formar justamente las siglas del Instituto de Física. Entonces, bueno, pues con eso les agradezco muchísimo su atención, su paciencia, y terminamos. No, es algo que existe en la célula. Sí, la miosina, la cinesina, que tienen funciones muy específicas y les llaman motores justo por eso, porque desarrollan este trabajo mecánico, ¿no? Que también hay mucha investigación en torno a cuál es digamos, el mecanismo por el cual desarrollan el trabajo. Y bueno, también ahí se pueden hacer modelos experimentales con pinzas para entender esos mecanismos, ¿no? Que nosotros sí hemos trabajado en eso, en el grupo. Entonces, sí, son motores que ya existen. Son partículas de látex. O sea, trabajamos con partículas de sílice, o sea, de vidrio o de látex normalmente. Estas creo que son de látex, ¿eh? Sí, son partículitas de látex. Bueno, muchas gracias por la pregunta, que ya va un poquito más en la dirección del título original. Por ejemplo, o sea, estas se pueden, una de las aplicaciones con las que se empezaron a desarrollar estas pinzas era, por ejemplo, en una estación espacial, ¿sí? Donde no hay gravedad, pues las cosas realmente, mantener algo fijo en una posición es complicado. Con una pinza acústica, ¿no? Con una trampa acústica, uno puede posicionar cosas. También se pueden hacer, y eso permite hacer algunos experimentos en este tipo de condiciones. También se pueden explorar condiciones, digamos, de microgravedad en la propia Tierra, porque si, por ejemplo, ahí, si uno pone a crecer una plantita en una trampa, esas también son inocuas, ¿no? Para muchos, para materiales biológicos y tal. Entonces, si uno pone a crecer una plantita ahí, puede ver qué pasa de esa planta que no está sintiendo esta fuerza de gravedad por estar levitada. Se pueden hacer, y de hecho, por ejemplo, se pueden combinar las pinzas acústicas para, bueno, no le voy a llamar ahí pinzas acústicas porque esa es una trampa de levitación, ¿no? Las pinzas acústicas, como dije, ya las hay, pero son recientes. Pero en estas trampas de levitación, por ejemplo, también se pueden combinar con otras técnicas, así como las pinzas ópticas se pueden combinar, por ejemplo, con espectroscopía Raman. Las pinzas acústicas o estas trampas de levitación se pueden combinar con LIBS, ¿no? Que es algo que están haciendo, por ejemplo, en el laboratorio de Mayo Villagrán, ¿no? En fotofísica y en el ICAT, donde se pueden hacer análisis por LIBS, Laser Breakdown Induced Spectroscopy, o sea, espectroscopía de rompimiento inducido por láser, ¿no? Para analizar justamente también pues las composiciones de algunas cosas sin tener contacto. Se pueden manipular cosas peligrosas, por ejemplo, también. Entonces, hay muchas aplicaciones ya también en esa escala de tamaños.
No, adelante. ¿Se puede confinar una partícula en una cierta superficie? Que se pueda mover libremente de una superficie. Pues mira, por ejemplo, como dije, se pueden mover organelos celulares dentro de la célula. Entonces esos organelos pues están confinados, no sé si por ahí iba la pregunta. No, o sea, que el confinamiento sea de manera tal que, digamos, en un elipsoide o lo que yo quiera, pueda tener una partícula que esté atrapada en el elipsoide, pero ahí se pueda mover libremente. De hecho, qué bueno que haces esa pregunta, porque en realidad en las trampas está ocurriendo algo parecido a lo que tú estás describiendo. Yo les mostré algunas partículas, bueno, con pinzas suficientemente, vamos a decir, con una potencia suficiente como para que las partículas, por su tamaño y por las condiciones, las viéramos como perfectamente atrapadas, ¿sí? Pero si nosotros bajamos la potencia, las partículas, en realidad esto es como un pozo de potencial. Entonces las partículas tienen una energía térmica por el baño térmico en el que están y las partículas se mueven, tienen su movimiento browniano, ¿sí? Y entonces sí tienen como movilidad. Si nosotros tenemos, o sea, cuando nosotros subimos la potencia, estamos como profundizando ese pozo, ¿sí? Entonces la energía térmica de la partícula pues no es suficiente como para que la partícula pudiera escapar, ¿sí? Pero sí podemos bajar la energía bajando la potencia y hacer que la partícula en realidad tenga movilidad dentro de la trampa. Y ahí también se pueden hacer estudios de transición, por ejemplo, entre dos estados biestables, como es la tesis de Jaime que está por ahí, ¿no? A ver, no es que nosotros estamos, en este caso, estábamos replicando un experimento que se hizo en los 90s, pero estos estudios, por ejemplo, de transiciones entre dos estados de equilibrio, son estudios que tienen relevancia en muchos sistemas, o sea, en química, en sistemas biológicos, etcétera. Estar viendo la probabilidad de transición de un estado a otro, y eso también, por ejemplo, se puede modelar con las pinzas, y no sería posible si las partículas, si tuviéramos si no hubiera esta movilidad de las partículas, ¿sí? Dependiendo de la potencia que nosotros tengamos en la trampa. Entonces, en la vida real, lo que está pasando es lo que tú estás describiendo, ¿no? Ya en 3 dimensiones podríamos pensarlo como una especie de potencial elipsoidal donde la partícula tiene esta cierta movilidad, ¿no? Y que ese potencial lo vamos haciendo cada vez más, digamos, vamos confinando cada vez más fuerte si subimos la potencia. En el caso de la hormiga que mostraste ahí, ¿puedes ir moviendo la hormiga? Bueno, con esa trampa que mostré, no. Pero hoy en día, sí. Eso fue desarrollado en 2015. Es que no mueven el instrumento. Lo que hicieron en 2015 es que hicieron trampas acústicas holográficas, ¿no? Entonces, del mismo modo en que vimos ese video ahí, donde se genera digamos, un potencial óptico y lo podemos ir cambiando de lugar y podemos generar múltiples potenciales ópticos, en 2015 por primera vez se desarrolló esa tecnología. Es que la tecnología de modulación acústica pues llegó, digamos, después que la tecnología de modulación óptica. Pero ahí lo que se tienen son un conjunto de muchos transductores en un arreglo, cada uno de ellos direccionado individualmente. Y entonces pueden, decidiendo, digamos, la fase en cada uno de los transductores, pueden hacer estas trampas acústicas, estos potenciales acústicos en una posición y los pueden ir cambiando dinámicamente, igualito que como se hace con las pinzas ópticas, con las trampas. Pues supongo que sí. La verdad no sé, pero sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, eso es interesante, yo creo que sí. Sí. ¿Tienen más preguntas? ¿No hay más? Sí, perdón, la verdad es que es que uno se emociona con el Nobel y entonces dices, no, bueno. Bueno, con mucho gusto. Bueno, pues te agradecemos nuevamente, Karen. Gracias. Muchas gracias. Un par de carteles de los que pegamos aquí. Muchísimas gracias, Gerardo.